alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. Y en la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos cantar. La fe nos guía, nos hace. Vamos a brillar, manos abiertas, todos pueden llegar. Sin importar quién eres, aquí es tu lugar. Las puertas están siempre abiertas de par en par. El amor de Dios nunca se va a acabar. Bienvenidos, vive, es tu hogar, ven, es tu hogar, donde juntos podemos cantar, Él nos guía, nos hace vibrar, en esta casa vamos a brillar. Voces se elevan como un coral. Amor divino nos hace integrar. La fe nos guía, nos hace vibrar. En esta fe nos guía, nos hace vibrar. En esta casa vamos a. Durante mucho tiempo, muchos días, vengo preguntándole a Dios muchas cosas. Y vengo meditando, yo creo que cada uno de nosotros meditamos en algo. Y es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en muchas ocasiones en nuestra vida? ¿Qué está pasando en las promesas de Dios para cada uno de nosotros? Y a veces yo me pregunto, ¿será que Dios incumple? ¿Será que Dios te está incumpliendo o nosotros le estamos incumpliendo a Dios? Y vengo orando ya varios días, donde estoy clamando ante Dios ya casi ni duermo, me dice mi esposa. Como desde la 1:30 de la mañana que me estoy despertando, empiezo ya a orar antes de hacer el devocional 4. Ahora se han dado muchas veces cuenta que a veces lo hago el trayecto a mi trabajo sobre las 3:30, 4 de la mañana que ya voy conduciendo. Pero le he preguntado a Dios esto. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros y con la gente de la iglesia, con las familias de la iglesia? Sabiendo que Dios le promete a Abraham, que a través de él y su familia, las naciones y las familias serían bendecidas, seríamos bendecidos. Y yo creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser bendecidos por Dios. Pero hay cosas que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y cada uno en su estatus como papá, como mamá, como miembro de una congregación, cada uno va a tener que darle una respuesta a Dios. De entre esos yo ya empecé a orar, Señor, incomoda al pueblo que está viviendo una doble vida o una doble máscara delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que clamar a Dios para que realmente Dios empiece a zarandear y a limpiar y a sacar la cizaña en medio del trigo. Y cuando hablaba de esta promesa, cuando hablaba con Dios de lo que Él tiene para nosotros, me acordaba mucho de la historia de José. Dios me llevó a vivir y a meditar un momento más en la historia de José, ese hombre que conocemos
como el hombre de los sueños, ese hombre que fue llamado, que creció, que fue el amado de su padre, que le hacen una túnica especial de colores y lo cubren con ella. Y creo que José, como muchos de nosotros, creemos y empezamos a crecer en nuestra, no sé, ignorancia, falta de conocimiento para no ser tan fuerte, de que ya tengo la promesa de Dios, tengo el abrazo de Dios, tengo la cobertura de Dios o de mi Padre y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y quiero comenzar con la promesa de Abraham porque es una promesa para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, al leer esta palabra, yo miraba y le decía a Dios, esta promesa parece frágil muchas veces. Parece que como que no lo hubiese hablado Dios, porque muchos de nosotros estamos pasando por diferentes desiertos, diferentes pruebas, estamos pasando viendo la enfermedad de familiares que nos están golpeando y están cercenando nuestro corazón y nuestra alma, y al hacer eso nos está llevando a dudar o a claudicar en la fe de lo que Dios ha prometido y ha declarado. Pero ahora cuando miramos de la promesa de Dios a Abraham, me acuerdo de Jacob, que es una de las promesas que desciende, y de Jacob viene José. De Jacob viene la descendencia de promesa, y es un hombre llamado José. Y cuando tú y yo vamos a entrar y cuando nos acordamos de la historia de José, vemos que José le habla la vida, le habla el corazón, le habla las emociones, le hablan los sueños, porque José es un hombre soñador y nosotros somos muy soñadores. Cuando a mí Dios me habla de promesa, cuando Dios me habla de cambio, cuando Dios me habla de expanderme a derecha, izquierda, adelante, atrás, lo primero que yo hago es soñar. Y me gusta soñar, me gusta planificar y me gusta escribir. Muchas veces yo he escrito la visión de lo que Dios me ha hablado y está escrito. Tengo un cuaderno donde tengo cosas anotadas que Dios me ha hablado y que Dios me ha dicho. Y yo le he dicho, Señor, aún me meto, como dijo el profeta, aunque tarde la visión, sé que no fallarás a ella, sé que no me engañarás en ella y sé que vendrá. Pero saltemos los momentos de José. La envidia de sus hermanos, cómo lo agarran, lo engañan, lo tiran a una cisterna para después venderlo. Y aquí comienza tu historia y comienza mi historia, porque quiero que nos veamos y nos reflejemos como José. ¿Cuántos sabemos y creemos que la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció y nos llamó? ¿Cuántos lo sabemos? Yo lo creo. Creo que yo tengo un propósito sobre la faz de la tierra. Creo que Dios en vano no me ha levantado de la muerte. No sé cuántas veces ya, ni quiero perderle el tiempo a eso. Creo que Dios ha guardado mi vida y me ha metido en el hueco precioso en sus manos porque tiene un propósito conmigo, como lo veo con muchos de ustedes. Muchos hemos pasado por diferentes pruebas, tribulaciones, lo hemos llamado desierto, lo hemos llamado fosa, lo hemos llamado tocar fondo, pero a veces nos vemos en diferentes situaciones. Cuando se vende José, José llega a la casa de Potifar. Y quiero empezar a detenerme de ahí porque no es el momento donde fuimos arrojados al mundo, donde fuimos arrojados a la suerte, sino en el momento en que Dios empieza a sacarnos para hacer una obra en cada uno de nosotros. Y dile al que está a tu lado, yo no sé de qué hueco vienes, no sé de qué cueva vienes, no sé de qué prueba vienes, no sé de qué tribulación vienes, no sé qué está agobiando tu vida. Pero sé que hoy Dios te va a sacar de un hueco porque te sacó del hueco del engaño, del hueco de la oscuridad, del hueco de la envidia, del hueco donde la familia, los hermanos estaban enardecidos con la promesa de Dios sobre tu vida. Entonces,
Cuando José es llevado, yo quiero que vean algo. En Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Escucha esto. Dios cuando está con nosotros nos ha hecho prosperar en muchas cosas. Te ha hecho crecer en muchas áreas. Pero no nos damos cuenta que el crecimiento, el cuidado, la revelación ha sido dado por Dios. ¿Cuántas cosas que hoy tú y yo podemos ver que hemos salido de muchas cosas, de muchos huecos, de muchas pruebas, de mucha tribulación? Hoy podemos mirar a nuestro alrededor y tenemos posesiones que han sido dadas por Dios. Tenemos posesiones que Dios nos ha brindado a través de su amor y su misericordia, y yo lo creo. Hay cosas que yo tengo que digo, Dios, si hubiese sido por mí, yo no tendría esto. Pero a ti te ha placido bendecirnos. Ver un milagro para comprar una casa, ver un milagro para tener un carro, ver un milagro para comprar un apartamento, ver un milagro de sanidad, ver un milagro de ser levantado de la muerte, de una cama, de una UCI, de un dictamen cuando un hombre dice está muerto y falleció en tal hora. Y Dios cambia las circunstancias en segundos y decir, no es lo que el hombre dictamine, es lo que Dios quiere hacer. Y yo lo he visto en mi propia vida, lo he visto en momentos donde el amor, la misericordia, la soledad, y no hablo de la soledad de no sentirme rodeado de amigos o de personas que me aprecian, la soledad cuando Dios me ha metido en un lugar en secreto, en un lugar donde ha querido hablar conmigo, en un lugar donde ha querido revolucionar mi vida y mi espíritu y decirme, no temas, yo estoy contigo. José es elegido por Dios, pero al ser elegido por Dios, también ha sido elegido por un hombre llamado Potifar. Y cuando es llevado a la casa, cuando él es visto por Potifar, que todo lo que él hace prospera, el enemigo empieza a hacer cosas, empieza a armar patrañas para volver a hacer caer a José. Dígame que sí. ¿Cuántas veces tú has empezado a prosperar, has llegado a un lugar y dijiste, por fin llegué al lugar donde estoy encontrando lo que yo quería? Estoy en el lugar donde estoy empezando a ver bendición. Pero pasa algo y dice, no sé, pastor, algo pasó, todo volví como lo mismo de antes. Volví a encontrar caos, volví a encontrar pereza, volví a encontrar que todo el mundo se está levantando en contra mía. ¿Cuánto les ha pasado? Que salen de ese lugar y empiezan a ver la prosperidad, pero es momentánea. Pero no damos que en el lugar de Potifar, cuando la gente se da cuenta que tú prosperas, que todo lo que tú haces es bendición, la gente quiere usurpar tu don, usurpar lo que Dios te ha dado. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa en la casa de Potifar? Cuando ya José aparentemente tiene un lugar de dignidad, pero no el lugar el cual Dios lo había llamado. Porque la palabra dice que cuando Dios estaba con él, dice que su amo, ¿quién era el amo? Potifar. Dios no nos llamó a ser esclavos de hombres. Escucha esto. Y en esos momentos, cuando tú has salido del pozo, tú te has vuelto esclavo y has puesto a alguien como amo sobre tu cabeza. Y nos olvidamos que nuestro amo, nuestra promesa, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es la gran diferencia entre José y tú? ¿Cuál es la gran diferencia entre José y yo? Que José en un momento, cuando él quiere seguir doblegado, viene ya lo último que nos hace caer y es la tentación. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vive José en Potifar? La mujer de Potifar lo empieza a ver su sabiduría, su belleza, su gallardía, su hombría, a ver muchas cualidades de José y empieza a llevarlo a la tentación. Y cuando yo veo que José es llevado a la tentación, Dios me decía algo. Porque cuando tú y yo estamos en el lugar donde aparentemente seguimos siendo esclavos, donde aparentemente Dios nos está bendiciendo, Dios no va a permitir que tú caigas.
Pero hay algo que sí tiene que nacer de ti y nacer de mí, y es huir de la tentación. Yo creo que con la tentación no se negocia. Dile a tu lado, con la tentación no se negocia. Por medio de la tentación muchos adulteran, muchos fornican, muchos se drogan, muchos se emborrachan, muchos retroceden, y es por la tentación. Es más, ¿cuánta gente por salir de una situación económica volvemos a caer en la tentación? Y en vez de que le estamos pidiendo a Dios de cancelar nuestras deudas, volvemos a hacer el sermón de mi vida fácil y hacer un préstamo para poder pagar todo lo que tenemos y deberle a una sola persona. Eso lo que me está enseñando a mí es que yo voy a caer en una tentación de abrir un hueco para tapar otro hueco, pero ser esclavo del que me está prestando. Y yo creo que Dios dice que Él derramará bendición. José huye y vence lo que tú y yo muchas veces no hemos podido tomar la decisión de decir no más, y es la tentación. ¿Cuántos en este tiempo decimos, pastor, yo he pasado diferentes cosas porque no he aprendido a decir no? Por eso me encanta cuando nosotros sacamos la campaña días atrás, meses atrás, el año pasado, donde decíamos que el no es una buena respuesta. Muchas veces decir no vale la pena. Muchas veces decir no va a traer algo que va a traer mi bendición. Pero cuando José huye, tú y yo podemos decir que él estaba vencido. Pero creo que José huye porque él sabe que hay una bendición por la cual tiene que luchar. Que hay algo que está en su corazón, en su alma y en su espíritu que le dice que no puede caer, que no puede claudicar, que no puede volver a repetir. Aquí José se mueve bajo el temor de no defraudar a nuestro Dios. Pregúntate, ¿cuántas veces la tentación ha alejado de nosotros el temor para ofender a nuestro Dios? Y cuando sales de ese lugar y tú dices, bueno, pastor, logré, vencí la tentación. No hice esto, no hice aquello, no hablé de aquel, no maldije a este, no maldije a aquello. Y me sostuve en la palabra. ¿A cuánto les ha pasado? Pastor, yo creí lo que Dios me habló. Y salimos de ese lugar, salimos del lugar de Potifar y vamos a otro lugar aparentemente peor. ¿Cuál fue? ¿A dónde fue José? A través de la mentira de la mujer de Potifar. Ella dice que lo quiso abusar de ella, que quiso violentar de ella. Y una mentira injustamente lleva a José ¿a dónde? A una prisión, a una cárcel. Y esa es la historia muchas veces de tu vida y de mi vida. Que la mentira de Satanás, aparentemente salimos del lugar porque queremos correr, queremos hacer las cosas correctas delante de Dios. Y nos vemos diciendo, bueno, ya vencí, ahora sí merezco mi bendición. Pero nos encontramos ¿dónde? En una cárcel, en un hueco, en un lugar donde a veces no hay luz. Y más cuando yo que tengo el privilegio de entrar a diferentes celdas, me doy cuenta que hay celdas que son un cuarto de 2x2, una cama y una ventanita de 25x25, que está a una altura casi 2.10 de altura, que solamente entra el rayo de luz de vez en cuando. Y que he tenido la oportunidad de ver personas en un lugar de esos que cuando se alcanza, donde alcanza a proyectar el sol, muchos están buscando que ese rayo de sol los ilumine y los caliente un poquito. Yo me imagino a José en un lugar así. Me imagino tu vida en un lugar de encierro, de un encierro donde tú ves que ya no hay nada a tu alrededor, sino muros que te están obstaculizando en el poder y la gloria de nuestro Dios. En la prisión no hay nada, no hay salida. En la prisión estás rodeado por muros y a veces la luz que estás buscando no la encuentras. ¿Cuántos buscamos en medio de la prisión el abrazo? ¿Cuántos hemos buscado la palabra? ¿Cuántos hemos buscado la revelación? ¿Cuántos hemos buscado la gloria de Dios y no encontramos nada? ¿Cuántos se han sentido prisioneros? Dígame, levanten la mano. Porque son dos etapas. Una, vencer la tentación, y otra, decirle, Dios, tú eres injusto.
¿Por qué ahora me traes a esta prisión? Porque he querido hacer las cosas bien, he querido hacer lo mejor para ti. Y yo creo que incluso José nos enseña algo, que cuando es encarcelado por error, vuelve a ocurrir lo mismo. Escucha esto, José en la cárcel vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasa en la prisión? Dios está con él y la prisión comienza a prosperar bajo el cuidado de José. Escucha esto. Donde quiera que José está, la promesa, la revelación, la gloria del Padre va a estar con él. Pero allí en la prisión dice la palabra, y si usted lo lee, alguien que lo lea, Génesis capítulo 39, versículo 20. Alguien que lo lea. Otro vaya buscando Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y otro que busque Génesis capítulo 40, versículo 12 y 19. Entonces, ¿qué dice Génesis 39, 20? Por favor, los que tienen Biblia. De a uno. ¿Ah? A ver, Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿31? Génesis 39, 20, ¿qué dice? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo será cumplido para unirme a él. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo aquel. Y sucedió que a la noche tomó a Lea y se la trajo y él se llegó a él. ¿Es esa? Ok. Pero yo creo que aquí hay muchas cosas. Cuando tú lees la palabra y dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Cuando tú, ¿por qué viene mencionando esto ante José? Porque Jacob paga un precio. Jacob aparentemente es engañado por la descendencia, por la bendición. Paga 7 años. Mira que no solamente José vive algo que no tiene que vivir. Ya su padre había sido engañado, había sido estafado en su honra. Y no solamente porque cuando este hombre llamado Jacob, ¿cierto? Paga, dice, no, yo no he pagado por esta, mi deseo es otro, pero ya él había propuesto algo en su corazón, pagar por su esposa lo que tenía que pagar. Tú y yo a veces no entendemos lo que estamos haciendo, lo que tú haces, lo que tú crees, lo que tú confiesas, lo que tú declaras, lo que tú decretas en la palabra de Dios. A futuro cosecharás, a futuro será visto. Yo creo que cuando Jacob hace esto por su vida, por su relación con Dios, por su integridad con Dios, se cumple la palabra, que lo que tú siembras recoges, y lo que uno hace, que la maldad de los padres visitarían a los hijos por primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Cuanto más también cuando hacemos las cosas en bien para Dios, lo bien, lo bueno, lo maravilloso, también visitará nuestras generaciones hasta cuarta generación. Porque siempre hablamos de las maldiciones, de visitarán, pero cuando tú haces las cosas bien, es bendecido, es próspero, porque mis padres han sembrado. Por eso es muy importante que yo como padre y la madre, la que es madre, pueda hoy sembrar, porque lo que haga hoy por sus hijos se recompensará a futuro. Jacob no se olvidó de lo que tenía que hacer. Jacob le ha dicho, pero yo ya pagué 7 años, bueno, pues me quedo con esta. Ese no era lo que había en el corazón de Jacob. Jacob estaba luchando y estaba pagando un tiempo por una mujer. Y cuando le dicen, es esta, porque la otra era la feita, la que no podían casar. Entonces, ¿qué dice? No, pues yo cumplo mi palabra. ¿Y sabes por qué Jacob lo hizo? Porque Jacob tenía que demostrarle a la mujer que amaba, tenía que decirle a esa mujer, yo pagaré el precio porque yo te amo. Por eso es que yo creo que Jesús,
cuando se hace ofrenda, cuando paga el tiempo, cuando paga en su gracia, cuando paga en su amor, ha pagado por generación de generaciones. Y que aunque nos estemos reflejando hoy en la vida de José, Dios a través de su Hijo sembró bienestar para cada uno de nosotros. Díganme que sí. Entonces, José prospera en la cárcel, ¿cierto? Pero allí en la cárcel, José recibe la capacidad para discernir los sueños. Porque cuando se acuerdan, cuando los hermanos, ¿por qué le cogen bronca? Porque él viene y dice, muchachos, tuve un sueño. Yo veía y me veía parado enfrente de ustedes y ustedes se doblegaban ante mí. Les habla sin sabiduría, les habla coloquialmente. Y muchas veces nosotros hablamos cuando no tenemos que hablar. Por eso a mí me encanta cuando la gente le dice a las personas, nunca cuente su sueño, nunca cuente lo que va a hacer, nunca cuente de su negocio, porque la envidia, porque eso se va a levantar y te va a entorpecer. José le pasó lo mismo. Le habló a sus hermanos de su sueño. Y mire todo lo que lo conllevó. Pero en la cárcel, él recibe la capacidad de discernir. En la cárcel, en el lugar de soledad, es el único lugar donde tú y yo podemos discernir quién ha sido mi amigo y quién no ha sido mi amigo. Hola. ¿Quién ha sido bueno y quién no ha sido bueno conmigo? En la cárcel, donde yo he estado en la cárcel, es donde yo he podido discernir quién realmente se puede llamar hijo o hija de Dios, o quién realmente está caminando en una tibieza, o quién realmente ha sido y está en un engaño, que está más en condenación que en salvación. Pero yo te digo, cada uno en nuestro llamado con Dios tendremos un discernimiento. Pero entonces la gente pretende que en el discernimiento que Dios te dé, tú te levantes con autoridad y empieces a maldecir. No, Dios nos llama para que seamos ejemplo de Jesús y en cambio de maldecir a otros, clamemos ante el Padre para que Él tenga misericordia de todos ellos. Y ahí es donde la gente confunde la falta de autoridad con un principio. Y el principio es que Dios me llamó a perdonar 70 veces 7 y a buscar el perdón sobre un pueblo 70 veces 7. Dios siempre puso un líder para llevar y comandar a su pueblo. Y cada líder venía ante el Padre y nos olvidamos nosotros que ese líder siempre clamaba por amor y misericordia. Ninguno de los hombres de Dios que comandaron el pueblo de Israel declararon maldición sobre el pueblo. Obraron, actuaron, hicieron cosas que no tenían que hacer, pero en mayoría decía, ten piedad, ten misericordia. Señor, ¿qué hacemos? Mi pregunta, nosotros tenemos que levantarnos para maldecir a aquellos que han hablado, que han revolcado, que han apuñaleado, que han pisoteado nuestras vidas. No. Y más cuando Dios nos hablaba hace 8 días lo que era pisotear la sangre de Cristo. Ahora con más, yo puedo entender que si la sangre de Jesús está sobre tu vida, la sangre de Jesús está sobre mi vida, creo con todo mi corazón que no habrá nada ni nadie que pueda pasar el poder de la palabra que Él declaró sobre cada uno de nosotros. Porque el enemigo no puede pisotear la sangre de Jesús. Dilo, la sangre ha sido vertida sobre mí, sobre mi familia, mi casa. Nos pueden afectar nuestras emociones, pueden afectar nuestro pensamiento, pero nunca podrán pasar el propósito de Dios. Por eso diré que está a tu lado, si estás en la cárcel, pídele a Dios discernimiento, pídele la capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, en quién se está allegando a ti por lo que tú eres como hijo y no el que se está llegando a ti por lo que tú puedes dar. Porque es que es así. Muchas veces nos busca por lo que somos. Al igual que Dios separó a José allí en la cárcel, ¿sabe qué pasó en la cárcel? Y en la cárcel uno dice, pero a mí Dios, ya aquí en este lugar, Dios no me va a usar. Cuando en el lugar donde tú estés, Dios te va a usar. Dile a tu lado, Dios te va a usar si tú te dispones.
Porque allí en la cárcel, José está sentado y conoce a un copero y conoce a un panadero. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cierto que sí? Allí le da discernimiento y José le dice a uno, usted va a vivir. Resumiendo el testimonio de José. Y al otro le dice, y usted va a morir. Uno va a vivir y el otro va a morir. ¿Saben qué es lo más terrible? Que José le dice cómo va a morir. De nada, ¿sí o no? Imagínate un José en una cárcel diciendo a la persona, uno vivirá y el otro morirá. Uno va a vivir y otro va a morir. Y yo creo que en este discernimiento, yo creo que en la cárcel, yo creo que en ese momento tú vas a discernir quiénes. Y yo lo puedo decir como sacerdote, como pastor. Yo ya he discernido cuántos desafortunadamente pasarán por la gran tribulación. Y lo digo y he llorado delante de Dios por cristianos miserables, vidas mediocres delante de Dios. Porque Dios no llama personas endebles, Dios está llamando personas que le crean en espíritu y en verdad, personas que nos posicionemos y luchemos sin importar lo que pase a nuestro alrededor, sin importar en el lugar donde estemos, sin importar la tentación, si no tenemos, la palabra dice que hay que huir de la tentación. La tentación es el mal más grande que todos podemos recibir. Díganme que sí. Cuando José le habla a estos dos hombres, José le da una palabra al que va a quedar vivo. Y le dice, cuando tú seas restaurado, cuando tú seas restituido en el lugar, acuérdate de mí. Acuérdate que yo te di la palabra. Yo pregunto, ¿en ese momento José sabía que Faraón iba a ser atormentado con un sueño? No, pero la palabra de Dios nos dice que lo que tú y yo confesemos con nuestra boca, eso será hecho. Esa palabra llegará un momento y tomará un fundamento de que creará algo a nuestro favor y nuestro favor se desarrollará para bendición de otros. Porque la Biblia dice que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. No es que, Dios me dio finanzas, ¿a quién le doy mis finanzas? No. Cuando Dios te está bendiciendo, te va a posicionar, te va a dar, te va a otorgar para que empieces a crecer y en el crecimiento espiritual te puedas posicionar y en la posición como hijo, hija de Dios, como sacerdotes que fuimos llamados, podamos dar. ¿Sí vamos a entender? Porque no es dar miseria, es dar un cambio total a la vida de una persona o a una nación. Dígame que sí. Cuando ya todo esto pasa, ¿se acuerdan de la historia? Faraón manda a llamar al panadero y manda a llamar al copero. ¿A uno qué le hace? Así como el cuento, que le corten. Chao. Y al otro, restituye. Lo vuelven a posicionar en su cargo. ¿Saben qué es lo que me gusta? Que José continúa en la cárcel. Yo creo que José fue el primero que escuchó la noticia. José, lo que tú dijiste fue real. José, yo creo que los guardas llegaron a decirle, José, fue verdad lo que tú dijiste. ¿Y por qué le iban a contar a José? Porque José era el administrador de la cárcel. José ya tenía autoridad dentro de la cárcel. José ya no se veía como un preso, como un reo, igual que los demás. José ya estaba posicionado en una autoridad. Pero Dios sigue probando el corazón de José. ¿Se acuerdan que ese hombre en el cual quedó vivo se le olvidó lo que José le había mandado decir a Faraón? Eso está en la palabra. Pero cuando ya viene el sueño a Faraón de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, 7 años de espigas gordas y 7 años de espigas secas. Y que Faraón manda a llamar a todos los sabios y ninguno le da razón. El hombre dice, ay, parce, yo me olvidé, qué pena con José. Pero sabías, Faraón, que yo estoy aquí porque hay un hombre en la cárcel. Un hombre me habló y me dijo, reveló mi sueño y me dijo que yo iba a ser restaurado en este lugar.
Yo creo, Faraón, que ese hombre te puede servir en este tiempo. Conocemos esa historia, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Faraón manda a llamar ¿a quién? A José. Y saben, para mí en este tiempo, ¿quién es Faraón? Jesucristo. Amo y Señor de todas las cosas. Amo y Señor, declarado Rey de Reyes, Señor de Señores. Perdónenme la comparación, yo sé que Faraón no tiene nada que ver con Jesús. Pero Jesús nos mandó a llamar, Jesús nos mandó a posicionar, Jesús nos mandó a ponernos en medio de un mundo, en medio de un gobierno, para que tú y yo administremos ese gobierno. ¿Cuál fue el gobierno que vino a administrar José? Fue el ministerio de Egipto, el gobierno de Egipto, el sueño de Faraón. Y todo lo que José hacía, lo hacía en nombre de Faraón. Si es así o no es así. En el palacio de Faraón gobernó José. En el mundo donde tú estás, dilo, en el mundo donde yo estoy, soy el que gobierna. Yo soy el gobernante, porque a mí, a ti, se te ha dado la autoridad para pisar. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista David en el Salmo 91? Sobre el aspid pisarás. ¿Qué es el aspid? ¿Qué es el aspid? ¿Qué es el aspid? Porque leemos la Biblia y no entendemos. Sobre el aspid pisarás. El aspid es un tipo de serpiente venenosa. ¿Ah? La más venenosa de Egipto. Nosotros leemos el Salmo 91. Sobre el aspid pisarás, sobre el cachorro del león. Pero no estamos mirando. Se está diciendo que si nos paramos sobre una víbora, ¿dónde está el poder de la víbora? Su boca. Está diciendo que si tú y yo le creemos a Dios y si nos posicionamos en el lugar, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el amigo o el enemigo hable de ti, esa palabra será aplastada por el poder de la gloria de Dios que ha sido revestida en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Allí él empieza a gobernar y fue llevado a Monterrey para interpretar el sueño de las vacas. ¿Y qué es lo primero que hace José? ¿Qué es lo primero que hace José? Dígame, ¿qué es lo primero que hace José? Nadie mira esto. Pastor empieza a construir silos. No, lo primero que hace José es tomar el lugar donde Faraón lo posiciona. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer después de pasar todas las cosas que hemos pasado es posicionarnos en el lugar donde Dios nos llamó, el lugar donde Dios viene a buscar un cambio. ¿Y qué es lo que hace José en ese lugar? Uno, es conocido porque tiene en su mano un anillo en el cual le es entregada toda autoridad y toda potestad. Y tú y yo podemos decir, pastor, eso fue para José. Sí, pero también hay una historia en la palabra de Dios de un hombre llamado y conocido como el hijo pródigo. Y este hijo pródigo ha sido muchas veces igual que nosotros como José. Toma su herencia, le dice a su padre, ya soy grande, tengo sabiduría, tengo responsabilidad, yo me voy a disfrutar el mundo. Y para mí, dime si el hijo pródigo también tocó fondo. Dime si también el hijo pródigo llegó a una prisión donde se encontraba en medio de cerdos y anhelaba comer de sus algarrobas. Pero también el hijo pródigo toma un momento donde vuelve a la casa de su padre y es posicionado como hijo del padre y le pone ¿qué? El anillo de la familia. No solamente a José se le puso anillo. No solamente a José, no solamente al hijo pródigo, no solamente a ti. ¿Sabes por qué nosotros tenemos un anillo? Porque la Biblia nos declara como la novia del Cordero del Dios Altísimo. Y a toda persona que se declara como compromiso para matrimonio, se le pone un anillo. Y yo creo en esa palabra, porque creo que tú tienes un anillo que te da autoridad sobre principados y sobre potestades.
ese anillo, aunque yo no soy esposo, no soy esposa, me da a decir que hay alguien que ya conquistó mi corazón y el anillo de compromiso me lleva a mí a ser fiel, a anhelar por el matrimonio, a anhelar por llegar al altar, a anhelar por encontrar lo que yo he buscado en esa persona. Dígame que sí. ¿Qué hace José? ¿Qué tienes tú y qué tengo que hacer yo? Porque mucha gente nos dice a nosotros, pastor, yo ya vine al Señor, yo ya estoy en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Todo el mundo sabemos que tenemos que hacer. ¿Quién es niño chiquito para decirle que tengo que decirte a ti que tienes que dejar de pecar? ¿Quién es el hombre para decirle deja de hacer estas cosas? Si tú, lo más importante para mí, número uno es diseña tu estrategia. ¿A cuánto les gusta ir de paseo? Lo primero que uno hace es diseñar qué voy a llevar, qué voy a hacer. Si es para tierra caliente, qué chingue me voy a poner, qué bloqueador solar, que lo que sea, que las changas, que la pantaloneta, que el vestido de baño. Diseño, planeo, cuadro para el lugar donde yo voy. Mi pregunta, ¿tú has diseñado la vida que Dios quiere en ti o la vida que tú quieres en Dios? Escucha, ¿la vida que Dios quiere en ti o la vida que tú quieres en Dios? Porque la vida que yo quiero en Dios es una vida que desafortunadamente se mueve almáticamente y se desarrolla por medio de nuestra carne. Y la vida que Dios quiere en nosotros es la vida que Dios le habló a José siendo un niño y le empezó a revelar a través de sueños. Porque José, aunque él pretendía, cuando él era un niño, si leen la historia y escudriñan el corazón de José, él esperaba estar posicionado en su tierra y que sus hermanos le sirvieran. Pero si ustedes se dan cuenta, José en la autoridad de Egipto le sirvió a sus hermanos, porque lo que Dios le dio la capacidad para edificar silos, para almacenar comida, y esa comida bendijo a sus hermanos y a su padre. O sea, que José en autoridad le sirvió a sus hermanos. Ahí es cuando se cumple la palabra que de gracia recibimos y de gracia damos. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. José nunca le sirvió a Faraón. José le sirvió a la humanidad que creía y había puesto a Faraón como rey. Porque no sé, suena como contrario. Pero es que nosotros estamos en un mundo de pecado, en un mundo donde está gobernando Satanás, donde todo lo que es del mundo es del diablo. Aquí no hay nada espiritual, todo es de Satanás. Por eso él dice a Jesús, todo esto es mío, todos estos reinos son míos y a quien quiero se los doy. Pero José, tú y yo estamos llamados y posicionados para que en el mundo de lo que provee, nosotros tomemos lo que es de nosotros, lo que es de ese lugar, del lugar que Dios nos habló y empecemos a dar bendición. Porque es que aquí no estamos hablando de un globo terráqueo, estamos hablando de un solo sector, Egipto. Por eso Dios le dice, ve a la tierra que yo te mostraré, ve al lugar donde yo te llevaré, porque allí en ese lugar haré una tierra que fluye leche y miel. A ti no te importa el lugar donde vas, te importa ese lugar que Dios te está enviando. Entonces, dile a su lado, diseña la estrategia. José puso un plan, ¿sí o no? 2, gobierna el imperio donde Dios te llamó. Imagínate, todo se movió a un muchachito. ¿Qué es lo primero que uno dice a una persona que viene de una cárcel? ¿Y usted confía en él? Por algo estuvo en la cárcel, parce. Yo no voy a confiar en una persona que no sé si mató, no sé si robó, no sé si esto y aquello, pero José era una persona que fue a la cárcel por un engaño. Y muchos pueden ir a la cárcel por homicidio, por robo, por lo que sea, pero yo creo que cada persona que está en la cárcel fue engañada por Satanás y el espíritu de Satanás se metió en su corazón y lo usó para hacer algo que no tenía que hacer.
¿Sí o no? Dígame que sí. Al gobernar, dice la palabra que Faraón lo nombró como gobernador y segundo al mando. ¿Quién fue el primero que vino a mandar sobre principados, potestades, sobre la enfermedad, la muerte? Dígame quién fue el primero. Jesucristo. ¿Y quién es el segundo? Dilo. Yo. Porque él dice que nos ha dado autoridad para reprender principados y potestades. Por eso la Biblia dice que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. O sea, nosotros somos el número 2 en este tiempo. Tenemos la autoridad, fuimos revestidos con el poder de la gloria para poderlo hacer. Y tercero, ¿para qué Dios nos da todo esto? Para salvar al mundo que estamos conociendo. ¿Y qué es lo que tú conoces ahorita? Dentro de 8 días mucha gente está con la expectativa de por quién votar para que se salve Colombia. Colombia no se salva por un hombre. Colombia se salva por lo que está escrito en el libro de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios está diciendo para Colombia. Dilo, aquí no hay hombre. Porque si hubiesen esperado este tiempo de escasez 7 años, si hubiesen esperado en Faraón, la historia hubiese sido diferente. Por eso es que, mi amado, tú y yo podemos decir, vienen años fuertes para Colombia, vienen años fuertes para diferentes naciones, para los que nos oyen o nos ven a veces fuera de esta transmisión. Yo pregunto, ¿quién es el único que puede proveer en los lugares malos? Dilo, nuestro Dios. ¿A quién va a usar? A nosotros. A nosotros. ¿Y con qué nos va a usar? ¿Con nuestro dinero? José, todo lo que trabajó de Egipto le fue bendición para él y para los demás. José fue posicionado en un lugar tan estratégico que la gente no se da cuenta que cuando todo el pueblo de Israel se empieza a unir, ¿por qué el pueblo de Israel se unió en Egipto? Porque sabían, oiga, ya hay uno de nosotros, parce, y él va a tirar por su sangre. Porque después viene el conflicto que Faraón dice, estos son muchos. Y el día que se pongan de acuerdo y se levanten contra nosotros, nos van a acabar. Sáquenlos. Si es así o no es así. Mi amado, Dios tiene bendición para ti. Yo me pregunto algo. ¿Cuál es tu estrategia espiritual? ¿Cuál es tu estrategia como mamá, como papá? ¿Qué estrategia tenemos para salvar a nuestros hijos de caer en ese hueco, de caer en una cárcel, de ir a este lugar, a otro lugar? ¿Qué estrategia tenemos? ¿La correa? Ya hoy no funciona la correa con nuestros hijos. Ya no funciona. Porque ya los hijos le dicen a uno, tóqueme y lo demanda. Segundo, ¿cómo estás gobernando? ¿Cómo estás gobernando sobre la tierra que Dios te dio? ¿Cómo estás gobernando? ¿Cuál es tu gobierno? ¿Cuál es tu gobierno? ¿Emocional o espiritual? Y tercero, ¿a cuántos has salvado en este tiempo? ¿A cuántos has ayudado? Una cosa es darle a alguien y otra cosa es buscar que tu cobertura, tu protección sea la sombra de vida para muchos. Por eso, diseño, gobierna y salva. Dilo, diseño, gobierno y salva. Si nosotros no vivimos en una regla para la que Dios nos trajo, no servimos ni como hijos ni como hijas de Dios. Nuestro ministerio nos sirve. Porque aquí esto Dios me está diciendo que yo tengo que trabajar y tengo que trabajar. Porque esperar en Dios no es decir que las cosas vengan fácil. Por eso Dios te dice hoy, si tú crees, en fe, diseña.
en fe planea, en fe gobierna, en fe construye un silo espiritual para poder guardar lo que viene de Dios. Porque si tú no tienes un silo donde podrás guardar lo que Dios te habla, nunca tendrás un lugar de donde sacar lo que Dios te dice. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estás buscando tú en esta mañana? Que Dios me bendiga, pastor, qué bueno. Yo te puedo decir, vete en paz, Dios te bendiga. Pero mi pregunta, ¿vas a hacer o vamos a hacer a lo que Dios nos llamó a hacer? Yo creo que tú has tenido una vida como la de José. Creo que has tenido una vida como la de Jesús. Si te das cuenta, Jesús vivió lo mismo, también fue al pozo, fue a una cárcel, fue cuestionado, fue vituperado, fue arrastrado. Pero Jesús nunca se levantó en contra de ninguno. Aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Será que tenemos la autoridad para maldecir a alguien? Nunca. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Yo creo que en nuestra iglesia reverdecerá el día que planeemos, gobernemos y construyamos. Pero solo nosotros no podemos. ¿Cómo? Construyamos. Perdón, señora pastora. Construir. Pero se entendió, ¿no? Entonces, hay un diseño de Dios en tu vida, hay un plan de Dios para tu vida y hay un gobierno de Dios sobre tu vida para que puedas construir. Y yo lo creo. ¿Cuál es el diseño? Está en la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré. Ya está diseñado. El gobierno, todo lo que pidamos al Padre en la autoridad nos será dado y construir. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a ese Dios maravilloso, que si Dios habló a tu corazón, a tu vida, le puedas decir, aquí estoy. Cierra tus ojos. Amado Dios, he hablado tu palabra. Señor, muchas veces decimos, yo merezco ya ser bendecido. Merezco ya salir de este lugar, ya no más necesidad, no más tristeza, no más aflicción, no más pobreza. Pero Padre, vives tú, Dios de los cielos, vive Jehová de los ejércitos. Que tu pueblo, Señor, tu iglesia, se debate entre la mentira y la verdad. Se debate, Dios, en una pobreza espiritual y no en la riqueza del Espíritu Santo, Señor. Padre, sabemos y creemos que tú estás buscando un pueblo fuerte, un pueblo, Dios de los cielos, aguerrido. Señor, no un pueblo temeroso, no un pueblo, Señor, que apenas vea una dificultad, un muro de la espalda y salga corriendo, Dios. No, Padre, porque tú nos enseñas a través de hombres como David, que cuando vio al gigante le habló, le declaró, Señor, lo retó Dios de los cielos y corrió hacia él y le venció y le mató, Señor. Padre, hoy queremos ser como estos grandes hombres de la palabra, de tu palabra, Señor. Esos hombres que nos dejas como testimonio para afectar nuestras vidas y poder levantarnos en gloria y poder tuyo, Señor. Gracias por estos mis hermanos, Dios. Gracias, Padre, porque todos los que estamos en este lugar hemos pasado diferentes pruebas y circunstancias como las pasó José, tu hijo, Señor. Pero hoy queremos decirte, Padre, que anhelamos abandonar y dejar el lugar del hueco seco, Señor. Queremos llegar a ese lugar, oh Dios, donde empezamos a ver la bendición y la prosperidad y soñamos con eso. No, Señor, queremos salir al otro lugar. Queremos llegar ante la presencia de aquel que nos posiciona como gobernador de huestes satánicas, de principados, de potestades. Ese lugar, oh Dios, donde nos das la autoridad para atar y para desatar, para activar y desactivar en el nombre de Jesús. Padre, el poder entender que tu gloria, tu amor y tu deseo está sobre nuestras vidas. Por eso, Padre, en la autoridad que tú me has dado como sacerdote, tu palabra dice, Señor, que puedo bendecir. Y hoy yo quiero bendecir en el nombre de Jesús. Yo quiero extender mis manos como sacerdote sobre tu pueblo.
Señor, quiero hablar a las finanzas. Quiero hablar, Dios, a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta. Y en el nombre de Jesús, atar todo principado, toda potestad de ruina económica, espiritual, material, oh Dios, física. Y Señor, desarraigarla de la vida de tu pueblo, Señor, y darle la libertad con la cual Jesucristo nos hizo libre, Dios. Padre, ayúdanos a creer. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, a quebrantar nuestros pensamientos, a quebrantar toda mala palabra que salga de nuestra boca, Dios. Permítenos que cada día nuestro sí sea sí y nuestro amén sea amén, oh Dios. Porque es tu palabra, es tu gloria, es tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a establecer el reino sobre la faz de la tierra. Ayúdanos a ser buenos administradores, oh Dios, de las personas que vendrán cada día a adorar tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno de los miembros que tú has enviado a este lugar sean desatados, sean desligados de toda mentira, de todo yugo, de toda falsedad, de toda palabra que no sea tuya, en el nombre de Jesús. Y en la autoridad, Padre, llamamos al oriente, al occidente, al norte y al sur. Llamamos a ese hijo pródigo, a esa hija pródiga, Señor, y te pedimos que tú abras sus ojos, que tú abras su entendimiento y los llames a casa, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la gracia y el favor para abrazarles cuando vengan. Señor, guarda nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente de juzgamiento, Señor. Sino permítenos a cada uno de nosotros, oh Dios, sanar sus heridas y vestir su desnudez, oh Dios. Permítenos darles prosperidad de la que tú das, oh Dios amado. Hoy declaramos y decretamos como pueblo, Señor, que nuestra iglesia crecerá, que nuestra iglesia florecerá en el nombre poderoso de Jesús. Que el llamado que tú has puesto sobre cada uno de nosotros es sí y es amén, oh Dios. Gracias por los diezmos, por las ofrendas. Gracias, oh Dios, por todo aquello que tu pueblo deposita delante de ti. La bendición tuya, del Hijo y del Espíritu Santo sea una realidad. Gracias porque tú reprendes al devorador y no destruye el fruto de nuestra tierra, ni nuestra vida en el campo es estéril. Bendigo a tu pueblo en acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de aquellos que están en casa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los abrace, que Dios los bendiga mucho. Bendiciones, nos vemos aquí dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Tu corazón siente la verdad. En la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos cantar. La fe nos guía, nos hace vibrar. En esta casa vamos a brillar. Voces se elevan como un coral. Amor divino nos hace integrar. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes dónde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Grand Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @ViveICI. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Voces se elevan como un coral. Amor divino nos
gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad.